Nunca pensé que dejaría la organización donde pasé 10 años de esta manera. Tu indemnización por despido es de 60 euros según la política de la empresa, dijo Daniel, el vicepresidente ejecutivo. Con una sonrisa de suficiencia, hice una reverencia profunda, tragándome la tempestad de emociones que rugía en mi interior. Lo entiendo. Entonces, de acuerdo con la política corporativa, también me retiraré. Él todavía estaba en la oscuridad. No era consciente de la inminente catástrofe que caería sobre esta empresa después de mi partida. Mi nombre es Tomás. Trabajo como ingeniero para una empresa que ofrece un servicio de transmisión de vídeo. Me uní hace 10 años, justo después de terminar el bachillerato. El enfoque principal de la empresa cuando empecé era el alquiler de DVD, por lo tanto, mi primera tarea fue actualizar el sistema de clientes. En aquel momento, no tenía idea de que este negocio acabaría liderando el camino en la transmisión de vídeo. Actualmente, desempeño un papel clave en la empresa como líder del desarrollo y la gestión de la plataforma de transmisión de vídeo. Sin embargo, siempre intento recordar de dónde vengo. Buenos días. ¿Cómo va todo? Uno de mis compañeros, David, se apresuró en cuanto me vio entrar en la oficina. Buenos días, David. Sí, las cosas van bien en general. Solo hay algunos puntos que me gustaría que vieras. De acuerdo, lo revisaré todo en breve. Después de un rápido saludo matutino, fui directamente a mi escritorio. Tomás, perdona que te moleste mientras estás ocupado, pero esta parte del proceso va con retraso. Los informes seguían llegando. Me incliné para mirar la pantalla del ordenador de Olivia mientras escuchaba otro informe de mi subordinada directa. Ya veremos. Prueba a usar procesamiento asíncrono para esta parte del código. Demos prioridad a esta área y yo también ayudaré. A pesar de mi actitud modesta y mi ligera torpeza, tengo confianza en mis habilidades técnicas. Mi equipo probablemente confía en mí y sigue mi liderazgo por esto. Tomás, muchas gracias, eres increíble. Tomás, de verdad contamos contigo. Vamos, sigamos concentrados y a trabajar. Las comisuras de mi propia boca se levantaron ligeramente al ver a Olivia y David sonreír. Me mantengo con los pies en la tierra gracias a estos pequeños intercambios con ellos. Sin embargo, algo me ha estado molestando últimamente. Para ser sincero, estoy empezando a perder la paciencia. Todo empezó hace aproximadamente un mes. El señor Robles, el presidente de nuestra organización, enfermó y fue ingresado en el hospital. Daniel, el vicepresidente ejecutivo, ha estado dirigiendo todo el negocio desde entonces, y eso ha sido un gran problema para mí. Tomás, ¿en serio sigues usando un método tan ineficiente? De la nada, oí la voz de Daniel. Estaba allí parado, mirándome con su típica sonrisa altanera. Cuando me giré, no, en realidad este es un método sólido. Está acelerando las cosas y también reduce los errores. Intenté responder con calma, pero por dentro suspiraba sin cesar. Ya lo notara o no, Daniel soltó un bufido. Bueno, quizás esto es todo lo que puede lograr alguien con solo el bachillerato. Hay formas más inteligentes de manejar esto, ¿sabes? Se encogió de hombros y esbozó una sonrisa condescendiente. Lo siento. Me tragué las palabras que me subieron a la garganta y en su lugar me disculpé. Cuando el señor Robles aún estaba por aquí, Daniel nunca hacía comentarios sarcásticos tan descarados. Pero ahora, esta es la realidad. Bueno, el señor Robles sí dijo que incluso alguien como tú es necesario para esta empresa. Yo mismo no lo entiendo, pero supongo que no hay nada que hacer. Con eso, Daniel echó un vistazo desinteresado a mi trabajo y se marchó. Volví a mi escritorio y lentamente solté el aire que había estado conteniendo. Intenté volver a concentrarme en mis tareas, pero las palabras de Daniel seguían resonando en mi mente. Desde que Daniel tomó el relevo en lugar del señor Robles, intercambios como este se habían convertido en parte de mi rutina diaria. Tomás, ¿estás bien?, preguntó David, con la voz llena de preocupación. Sí, estoy bien, no hay problema. Respondí tan tranquilamente como pude, pero en el fondo solo quería que la situación terminara pronto. La actitud de Daniel no solo era irritante, sino que minaba mi concentración. Tomás, si hay algo en lo que podamos ayudarte, por favor, no dudes en preguntar, dijo Olivia suavemente, claramente preocupada.
David y Olivia, mis subordinados directos, siempre están de mi lado. Es exactamente por eso que no podía arrastrarlos a lo que era esencialmente un asunto personal. Gracias, pero de verdad, no hay necesidad de preocuparse. Vamos, volvamos todos al trabajo. Con esas palabras, los animé a los dos y volví mi atención a la tarea en cuestión. En este momento, todo lo que podía hacer era concentrarme en mi trabajo. No tenía más remedio que aguantar hasta que el señor Robles regresara. Entonces, un día, Tomás, ¿tienes un minuto? Mientras trabajaba en mi escritorio, la voz de Daniel resonó de repente. Levanté la vista. Su expresión era incluso más dura de lo normal, así que algo claramente iba mal. Sí, ¿qué pasa? Respondí con calma, aunque la inquietud se extendía en mi interior. Ignorando mis nervios, Daniel empezó a hablar rápidamente, casi como si estuviera descargando frustración. Ese nuevo sistema de marketing personalizado en el que estás trabajando, la fecha límite se ha adelantado. ¿Qué? ¿La fecha límite adelantada? Estaba tan sorprendido que instintivamente le pregunté de nuevo. Luego, sin perder un segundo, respondí con firmeza. Daniel, ese proyecto solo está a mitad de desarrollo. Incluso siendo conservadores, estamos hablando de otro año. Si lo acortamos, solo termínalo en 6 meses. Sin excusas. Daniel me cortó fríamente. ¿6 meses? Me quedé sin palabras. No había forma de que pudiera simplemente decir sí a algo tan irrazonable. Eso no es posible, Daniel. ¿Afectaría seriamente la calidad del producto y la carga de trabajo para mi equipo sería? ¿Calidad? Carga. Daniel se burló. Incluso alguien con tu nivel de educación debería entender que la velocidad lo es todo en los negocios. El señor Robles no está aquí. Yo soy el que manda ahora. Tu trabajo es seguir órdenes. Pero Daniel, basta. Esto es definitivo. Intenté argumentar, pero la mirada penetrante de Daniel me silenció. Si no puedes hacerlo, encontraré a otra persona. La gente como tú es fácil de reemplazar, se burló, las comisuras de su boca curvándose cruelmente. Claramente te falta el sentido de responsabilidad que debería tener un líder de equipo, Tomás. No tengo idea de por qué el señor Robles te tenía tan alta estima, pero bueno, veamos qué puedes hacer ahora. Entendido. Asentí en voz baja, reuniendo mi determinación. Los ojos sonrientes de Daniel me perforaron, fríos, casi como si esperara mi fracaso. Bien. Contaré contigo, entonces. Espero resultados en 6 meses. Asintió con satisfacción y se marchó. Suspiré. Solté un profundo suspiro. Completar el proyecto en 6 meses requeriría una determinación seria, pero no tenía otra opción. No tenía más remedio que hacerlo. Tomás, ¿pasó algo?, preguntó David, claramente preocupado. Sí, de hecho, el proyecto en el que estoy trabajando ahora, la fecha límite se ha adelantado. Solo nos quedan 6 meses, respondí honestamente. Ya no tenía sentido ocultárselo a mi equipo. ¿Qué? ¿6 meses? Los ojos de David se abrieron, su expresión llena de confusión. Olivia, que nos había oído cerca, se asomó con preocupación escrita en todo su rostro. Eso va a ser muy difícil, ¿verdad? Sí, pero no tenemos otra opción, declaré firmemente. Luego, incliné la cabeza delante de ellos. Lo siento, esto os afectará a los dos también, pero haré todo lo que pueda para aligerar la carga. Así que, os pido vuestro apoyo. David y Olivia intercambiaron miradas, luego asintieron como si fuera lo más natural del mundo. Si lo pides tú, Tomás, entonces estamos dentro. Pero por favor, Tomás, no intentes cargarlo todo tú solo. Si te pasa algo, esta empresa no lo superará. Lo sé. Gracias. Hice otra reverencia profunda para estar a la altura de su confianza. No tenía más remedio que llevar a cabo esta exigencia imposible. Los siguientes meses serían una batalla cada día. Desde ese día, nos quedamos en la oficina incluso después del atardecer, pegados a nuestras pantallas. El reloj ya había pasado las 10 de la noche, pero nadie mostraba signo de querer irse.
Desde que Daniel dio esa imprudente orden de acortar el plazo del proyecto, trabajar hasta tarde se había convertido en la norma. Tomás, hemos llegado hasta aquí. ¿Qué sigue?, preguntó David, con la voz cargada de fatiga. Buen trabajo. Estamos en el buen camino. Lo siguiente, pasemos a optimizar la base de datos. Si lo hacemos bien, veremos una gran mejora en los tiempos de respuesta. Le di a David una ligera palmada en el hombro para animarlo. Tomás, terminé la sección que me pediste que gestionara. ¿Puedes revisarla? Sí, lo tengo. Estás haciendo un gran progreso. Le echaré un vistazo ahora, así que sigue adelante con la siguiente tarea. Vale, lo haremos. Olivia asintió sin rastro de frustración en su voz. Ambos lo estaban dando todo. Por eso, yo tenía que esforzarme aún más. Me quedaba más tarde que nadie, escribía más código que nadie, porque eso era todo lo que podía hacer en este momento. Y finalmente, llegó el día. Habíamos completado el nuevo sistema de marketing personalizado. Lo hicimos, Tomás. Gran trabajo, Tomás. David y Olivia vitorearon. Los dos hicisteis un trabajo increíble. Los miré e hice una reverencia profunda, lleno de genuina gratitud. Este proyecto tuvo éxito gracias a todo vuestro esfuerzo. Nunca podría haberlo hecho solo. Gracias por estar a mi lado. Es solo porque nos dejaste, Tomás. Así es. Fue un camino largo, pero poder terminarlo así, de verdad estoy emocionado. Las lágrimas asomaron a los ojos de Olivia mientras sonreía, y yo le devolví la sonrisa, asintiendo levemente. Hubo muchos momentos difíciles en estos últimos 6 meses, pero estoy de verdad contento de que hayamos podido compartir este momento juntos. Gracias, de verdad. El ambiente en la oficina se suavizó al instante. Seguramente enfrentaríamos nuevos desafíos en el futuro, pero por ahora, quería saborear esta sensación de logro. Bien, id a casa temprano hoy y descansad. Os lo habéis ganado. Les dije eso con una sonrisa y los despedí. Gracias a Dios. En el silencio de la oficina, me hundí en mi silla, dejando que mi cuerpo descansara contra el respaldo. Quería quedarme en este momento de realización un poco más. Con el lanzamiento de este nuevo sistema de marketing personalizado, podríamos recomendar el contenido más adecuado a cada cliente según sus gustos y preferencias individuales. Esto mejoraría drásticamente la satisfacción del espectador. El sistema tenía el potencial de revolucionar la industria de la transmisión de vídeo. Finalmente lo logramos. Solté un profundo suspiro, como si liberara todas las luchas y dificultades hasta ese momento. La verdad era que había pasado años investigando y perfeccionando la tecnología detrás de este sistema desde el día en que me uní a esta empresa después de terminar el bachillerato. Esta idea había vivido tranquilamente en el fondo de mi mente. Ahora, finalmente se estaba convirtiendo en realidad, y con su implementación a la vuelta de la esquina, mi corazón latía con emoción. Este es el momento en que mi sueño finalmente toma forma. Pasaron unos días desde esa noche de celebración con mi equipo, y a medida que se acercaba el día del lanzamiento, mi anticipación crecía. Pero entonces, justo cuando flotaba en esa sensación de logro, sucedió. Buenos días. ¿Qué está pasando? Llegué a la oficina como de costumbre, solo para encontrarla inusualmente ruidosa y caótica. Ah, Tomás. Algo terrible ha pasado. Tan pronto como se dieron cuenta de que había llegado, David y Olivia se apresuraron hacia mí, presa del pánico. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Bueno, tu escritorio ha desaparecido. ¿Qué? Por un momento no pude procesar lo que decían. ¿Qué queréis decir con que mi escritorio ha desaparecido? Me apresuré al lugar donde siempre había estado mi escritorio, y tal como decían, no había nada. El lugar donde había trabajado durante tantos años había desaparecido por completo sin dejar rastro. ¿Por qué iba a pasar algo así? Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que veía. No podía empezar a entender cómo podía estar sucediendo esto. Mirando el espacio vacío donde antes estaba mi escritorio, mi mente se quedó en blanco. Justo entonces, vi a Daniel entrando en la oficina y acercándose lentamente hacia mí. Me miró con una expresión fría e inexpresiva y habló sin emoción. Tomás,
ahora que el sistema está completo, ya no hay necesidad de alguien como tú, con solo el bachillerato. Estás despedido. Se sintió como si una hoja de hielo me hubiera atravesado el corazón. Despedido. Apenas logré pronunciar la palabra. ¿Por qué harías esto? Las palabras no salían correctamente. Daniel, observando mi confusión, dejó que una sonrisa fría se dibujara en su rostro. Esta empresa puede funcionar perfectamente sin ti. De hecho, le irá mejor. Ya no necesitamos a alguien con tu formación pululando por aquí. Espera, un momento. Esto es indignante. Mi mente finalmente reaccionando a la realidad, mi voz se alzó en protesta. Esto es demasiado repentino y ni siquiera he hecho el traspaso. El proyecto todavía necesita ajustes finales. No necesitamos tu traspaso. Devuelve tu ordenador, eso es todo. Daniel me interrumpió sin dudarlo. Me quedé sin palabras. Sentía como si me estuviera diciendo que todos mis esfuerzos hasta ahora no habían significado absolutamente nada. Daniel, ¿qué quieres decir con esto? Yo tampoco lo acepto. Así es, sin Tomás, este sistema nunca se habría completado. ¿Por qué lo despides? David y Olivia dieron un paso adelante a mi lado, alzando la voz al unísono. Pero Daniel no se inmutó. Con una expresión fría, suspiró y negó con la cabeza. ¿Por qué? El papel de Tomás ha terminado. Eso es todo. ¿Qué? Daniel, esto es completamente injusto. Vosotros dos sois persistentes. Si queréis desafiarme, también puedo despediros. Adelante, intentadlo. No tenemos miedo. Esperad. Parad. Intervine apresuradamente para impedir que los dos se enfrentaran a Daniel. No podía permitir que se vieran arrastrados en esto más de lo necesario. David, Olivia, gracias, pero por favor, volved a vuestro trabajo. Yo me encargaré del resto. Intercambiaron miradas de incertidumbre, claramente frustrados, pero finalmente asintieron. Entendido, dijeron en voz baja, y regresaron a sus escritorios. Pude ver la amargura escrita en sus rostros. Lo siento, David, Olivia. Observé sus espaldas mientras se alejaban, luego me giré lentamente para enfrentarme a Daniel. Daniel, si vas a llegar tan lejos, de acuerdo. Pero prométeme una cosa. No sometas a mi equipo a este tipo de trato injusto en el futuro. Oh, sí, sí. No te preocupes. Esos dos fueron a universidades decentes. Seguro que se darán cuenta de su error pronto. Daniel esbozó una sonrisa astuta, observando mi expresión de cerca. Probablemente esperaba disfrutarme viéndome desesperado, pero no iba a darle esa satisfacción. Lo miré fijamente a los ojos. Daniel, esto se considera un despido iniciado por la empresa, ¿correcto? Entonces confío en que pagarás mi indemnización de acuerdo con la política de la empresa. Por supuesto. La pagaré exactamente según la política. Respondió con una mirada que prácticamente decía que estaba esperando que preguntara. Un mal presentimiento se apoderó de mi pecho. 60 euros. Esa es tu indemnización. ¿Qué? Por un momento, no pude creer lo que oía. Pero cuando vi a Daniel sonriéndome, claramente esperando mi reacción, supe que no había oído mal. ¿Estás bromeando, verdad? Es según las normas. Deberías estar agradecido de que te den algo. Entendido. Había mil cosas que quería decir, pero más que nada, no quería seguir tratando con él. Y si mi equipo se enteraba de esto, sin duda protestarían en mi nombre. Eso solo los arrastraría a este lío. Esta injusticia era algo que tenía que soportar yo solo. Conteniendo una avalancha de emociones, incliné la cabeza ante Daniel. Entonces, renunciaré de acuerdo con la política de la empresa. Sin decir una palabra más, regresé a mi área ahora desierta y reuní en silencio los pocos objetos personales que quedaban. Nunca imaginé que dejaría la empresa en la que trabajé durante 10 años así. La amargura y el vacío se arremolinaban dentro de mí, pero sentí como si ni siquiera se me permitiera expresar esos sentimientos. Ese día dejé la empresa, caminando rápidamente por la ciudad con pensamientos pesados en el pecho, marchándome sin un cierre, abrumado por la frustración y la tristeza.
Quizás me tome una copa por primera vez en mucho tiempo. Queriendo despejar mi mente, me detuve frente a un bar y abrí la puerta. Bienvenido, siéntese donde quiera. El camarero me saludó con una cálida sonrisa, pero solo asentí levemente y me senté en silencio en la esquina de la barra. Luego, pedí una copa. Normalmente evitaba el whisky con hielo. Ciertamente. El camarero, manteniendo su expresión amable, sirvió suavemente el whisky en un vaso lleno de hielo. Aquí tiene. Colocó el vaso en la barra. Mirando el líquido ámbar, me lo bebí de un trago. El alcohol fuerte me quemó la garganta, áspero e implacable. Por un breve momento, sentí como si estuviera escapando de la realidad. Otro, por favor. Le devolví el vaso vacío y pedí otra ronda. Después de algunas copas más, mi cabeza comenzó a sentirse confusa. El alcohol hizo efecto, los acontecimientos del día empezaron a sentirse como un sueño lejano. Fue entonces cuando sucedió. De repente, sentí que alguien se sentaba a mi lado, devolviéndome la conciencia a la realidad. Oye, ¿eres Tomás por casualidad? De repente oí una voz familiar y levanté la mirada sorprendido. Allí estaba ella. Rebeca. Había estado en la misma clase que yo en el instituto, y ahora estaba sentada a mi lado. ¿Rebeca? Sabía que eras tú. ¿De verdad eres Tomás? ¿Cuánto tiempo? Sonrió brillantemente mientras yo permanecía congelado por la sorpresa. No puedo creer que nos encontremos aquí. ¿Han pasado, qué? ¿Desde la reunión de antiguos alumnos hace unos años? Oh, disculpa, ¿me puedes poner un highball, por favor? Rebeca hizo su pedido con una sonrisa amable, luego inclinó la cabeza ligeramente mientras me miraba. Es raro verte bebiendo solo así. En la reunión dijiste que normalmente no bebías mucho. Ajá, tienes buena memoria. Pero hoy, simplemente necesitaba una copa. Solté una risa cansada y la miré de reojo. Frunció el ceño, claramente preocupada. ¿Pasó algo? Rebeca se inclinó, mirándome a la cara con preocupación. Dudé un momento, pero después de iniciar la conversación así, no pude mentir. Soltando un profundo suspiro, decidí ser sincero. En realidad, me despidieron hoy. ¿Qué? ¿Despedido? Pero si eres uno de los mejores ingenieros que conozco. Eso no tiene sentido. Los ojos de Rebeca se abrieron por la sorpresa, sin palabras. En el instituto, los dos a menudo intercambiábamos ideas de programación, y ella siempre había creído en mi potencial como ingeniero. Bueno, pasaron muchas cosas. Le di una sonrisa forzada y le expliqué brevemente la situación. Acabo de terminar de desarrollar un nuevo sistema. Finalmente estaba tomando forma, pero Daniel, el vicepresidente ejecutivo, me odiaba por mi formación. Al final, esa fue la razón por la que me echaron. Eso está muy mal. De verdad, horrible. Sé cuánto has trabajado, Tomás. Oír esas palabras sinceras de Rebeca, que siempre me había entendido, me trajo una profunda sensación de alivio. Su amabilidad parecía estar derritiendo el estrés que se había acumulado dentro de mí. Gracias, Rebeca. Hablar contigo ayuda, de verdad. Quejarte conmigo todo lo que quieras. Somos amigos desde hace mucho, así que no hay necesidad de contenerse ahora. Sonrió suavemente, tomó un sorbo de su highball y soltó un silencioso suspiro. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Has encontrado otro trabajo? Jugueteé con mi vaso y negué con la cabeza. No, todavía no. Sinceramente, ni siquiera he empezado a pensarlo. Todo pasó tan de repente, ni siquiera sé por dónde empezar. Ya veo. Rebeca se quedó en silencio un momento, pensando, y de repente se le ocurrió una idea. Oye, Tomás, ¿por qué no vienes a trabajar a mi empresa? Su sugerencia inesperada me pilló completamente desprevenido. Me giré hacia ella, asombrado. Espera, ¿a tu empresa? Claro. Por supuesto, no tienes que decidir ahora mismo. Pero con alguien como tú, Tomás, estoy segura de que mi empresa estaría más que feliz de tenerte. Mientras hablaba, sacó una tarjeta de presentación y me la dio. Hablaré con mis supervisores. Solo piénsalo,
si te interesa. Gracias, Rebeca. Definitivamente lo consideraré. Tómate tu tiempo, sin presión. Su cálida sonrisa me trajo una reconfortante sensación de familiaridad, algo que no había sentido en mucho tiempo. En el fondo, sentí un atisbo de esperanza, como si un nuevo camino comenzara a abrirse. Unos días después, visité la empresa donde trabajaba Rebeca. Estaba en la misma industria que mi antiguo empleador, de hecho, era un competidor directo. Sinceramente, al principio tuve algunas dudas, pero considerando mi situación actual, no podía permitirme dejar pasar esta oportunidad. Tomás, por aquí. Mientras entraba en el vestíbulo del edificio, vi a Rebeca saludándome con la mano. Debía de estar esperando. Rebeca. Empecé a caminar hacia ella, pero se apresuró antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos. Buenos días, Tomás. Tenemos programada una entrevista rápida y una reunión, así que ven conmigo. Claro, estoy en tus manos. Me entregó una tarjeta de visitante, que me colgué al cuello, y me guió hacia la sala de reuniones. Nuestra empresa actualmente tiene escasez de ingenieros y programadores, así que ha habido mucho entusiasmo por incorporar a alguien como tú, Tomás. Sinceramente, la reunión de hoy probablemente no parecerá una entrevista y es probable que pase directamente a la discusión del contrato. Ya veo. Sus palabras me trajeron una sensación de alivio. Todavía llevaba el peso de todo lo sucedido en mi trabajo anterior, pero aquí, quizás, finalmente podría empezar de nuevo. Las cosas se movieron rápidamente después de la entrevista y los procedimientos internos. Fui contratado oficialmente e inmediatamente asignado a un proyecto. Fui recibido como un nuevo miembro del equipo, donde conocí a un programador particularmente joven llamado Javier. Parecía genuinamente curioso acerca de mí. Tomás, he oído cosas increíbles sobre ti de Rebeca. No puedo creer que de verdad te unas a nuestro equipo. Javier habló emocionado, mostrando una sonrisa amigable. No pude evitar soltar una risita incómoda ante su energía. Esas historias probablemente están exageradas. De ninguna manera. Si Rebeca te elogia, eso significa algo. Todavía soy bastante nuevo, así que me encantaría aprender todo lo que pueda de ti. Su entusiasmo me hizo sonreír sin darme cuenta. Gracias, Javier. Eso significa mucho. Demos lo mejor de nosotros juntos. Absolutamente. Tengo ganas de trabajar contigo. Le tendí la mano y nos dimos un firme apretón. En ese momento, lo sentí de verdad. En mi anterior empresa, aparte del señor Robles y un par de subordinados directos, casi nadie reconocía mi trabajo. Pero aquí, en este nuevo entorno, sentía que mi experiencia y mis habilidades eran reconocidas. Pasaron unos días desde que empecé a trabajar con Javier y Rebeca. Mientras continuábamos nuestro trabajo, de repente me detuve, con la mirada fija en una sección de código en mi pantalla. El núcleo del sistema se basaba en una tecnología que yo mismo había desarrollado una vez. Ahora, estaba renaciendo, moldeada y refinada por un nuevo equipo en un nuevo lugar. Javier, sobre la optimización de esta parte, creo que necesitamos un algoritmo más eficiente aquí. ¿Qué opinas? Sí, veo lo que quieres decir. Javier se inclinó hacia su pantalla, escribiendo y pensando mientras respondía. Tienes razón, el procesamiento actual es un poco pesado. Espera, tengo algunas ideas. Rápidamente comenzó a revisar el código, y mientras lo observaba, vi una chispa de potencial en él. Incluso en el poco tiempo que habíamos trabajado juntos, ya mostraba una habilidad impresionante. Eso funciona bien. Buen trabajo, Javier. Gracias. Pero en serio, todo este programa es increíble. El hecho de que lo creaste, de verdad respeto eso. Tú también estarás haciendo cosas como esta en poco tiempo, Javier. Respondí a la ligera, pero en el fondo lo decía en serio. Mientras apreciaba la eficiencia de Javier, comencé a revisar el código revisado. Tomás, ¿puedes echar un vistazo a esto? Justo entonces, Rebeca se giró hacia mí, mostrando algunos resultados de análisis de datos en su monitor. Me incliné para examinar la pantalla de cerca. Claro, ¿qué pasa? El algoritmo de recomendación basado en patrones de comportamiento del usuario está funcionando incluso mejor de lo que esperábamos.
Hasta ahora, los resultados de las pruebas muestran que es casi un 20% más preciso que nuestro sistema existente. Eso es impresionante, Rebecca. Parece que estamos en camino para el lanzamiento. Gracias, pero es realmente gracias a la tecnología original que desarrollaste. Nosotros solo la optimizamos. Aún así, el proyecto ha llegado tan lejos gracias a vosotros y a Javier. Gracias a los dos. Me dirigí a ellos con genuina gratitud. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento del nuevo sistema que habíamos estado desarrollando, decidí, animado por los que me rodeaban, solicitar una patente para el sistema. Junto con eso, me acerqué al señor Castillón, el presidente de mi empresa actual, con una petición. Entonces, ¿de qué querías hablarme? Sí, si tengo su aprobación, me gustaría contactar con 2 antiguos miembros de mi equipo en los que confiaba de mi trabajo anterior. Ahora que hemos patentado el sistema y ya no pueden usarlo, será un golpe significativo para mi antigua empresa. Ya veo, entendido. Adelante. El señor Castillón pareció ligeramente sorprendido, pero rápidamente asintió. Lo dejo en tus manos, Tomás. Nosotros también tenemos escasez de personal. Si puedes traerlos, serán un activo tremendo. Muchas gracias, señor Castillón. Hice una profunda reverencia, agradecido por su apoyo y por permitirme traerlos sin dudarlo. Entonces, unos días después, la puerta de la oficina se abrió y vi 2 caras muy familiares. Tomás, ¿cuánto tiempo? Sí, de verdad. Eran David y Olivia. Al verlos correr hacia mí con grandes sonrisas, no pude evitar sonreírles también. De verdad, estos 2 tenían algo especial. Tomás, no puedo creer que volvamos a trabajar juntos. Estoy muy contento. Yo también. Nunca pensé que llegaría un día así. David y Olivia, con vosotros 2 aquí, sé que este proyecto saldrá bien. Contaré con vosotros, así que hagámoslo juntos. Por supuesto. Simplemente me alegra volver a trabajar bajo tu mando, Tomás. Es el tipo de trabajo que más me satisface. Gracias, a los 2. Incliné la cabeza profundamente, lleno de sincera gratitud. Poder trabajar con ellos de nuevo de verdad me hizo feliz. Con la certeza de que, sin importar los desafíos que se presentaran, podríamos superarlos, renové mi determinación para empezar de nuevo. El nuevo sistema que habíamos desarrollado fue patentado con éxito y lanzado oficialmente. Tuvo un rendimiento notable y rápidamente se convirtió en un tema importante dentro de la industria. Mientras tanto, tal como había predicho, mi antigua empresa se sumió en el caos. Un día, mi teléfono no dejaba de sonar. Al ver el nombre en la pantalla, solté un silencioso suspiro, Daniel. Tomando aire, presioné el botón de llamada. Hola, Tomás. Lo siento, fue culpa mía. Por favor, te lo ruego, vuelve. Sin ese sistema, la empresa. La voz de Daniel, que no había oído en tanto tiempo, temblaba de desesperación. Es un poco tarde para disculpas, ¿no crees? Desestimé su súplica sin dudarlo. No había forma de que pudiera entender todo lo que había soportado, y estaba seguro de que era solo otra disculpa vacía. ¿Tienes algo más que decir? Si no, cuelgo. Cuando dije eso, Daniel se quedó en silencio un momento, luego respondió en voz baja. Ya veo. Así te sientes. En ese caso, yo también tengo algo en mente. ¿Qué dijiste? Sintiendo algo ominoso, le presioné para obtener una respuesta, pero no dijo nada más y colgó. Daniel, ¿qué estás tramando? No tenía idea de qué estaba planeando, pero no tenía otra opción. Así que seguí adelante. Me repetía una y otra vez que seguir adelante era la única manera. Pasaron unos días, y aunque intentaba concentrarme en el trabajo, las últimas palabras de Daniel seguían resonando en el fondo de mi mente. Entonces, un día, recibí otra llamada suya. Ver su nombre en la pantalla me dio un mal presentimiento, pero no podía simplemente ignorarlo. Respondí. Hola, Tomás. Escucha, podemos encontrarnos y hablar en persona. Su voz era fría, pero con un extraño aire de confianza. ¿De qué quieres hablar? Respondí secamente. Hubo una pausa, y luego habló, bajando la voz.
Conoces a esa mujer, Rebeca, ¿verdad? La que te trajo a esa empresa. Ella gestiona datos de clientes. Si no quieres que esa información se filtre, entregarás el sistema. Sus palabras me dejaron la mente en blanco. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo obtuviste esa información? Cómo la obtuve no importa. Lo que importa es que o la ves sufrir o entregas el sistema. Tú eliges. Su voz era glacial y me quedé sin palabras. Era escéptico sobre cómo podría tener acceso a la información que Rebeca manejaba, pero no había forma de verificar la verdad. Si iba en serio, algo podría pasarle. Muy bien. Una decisión sabia. Ven a la oficina mañana por la noche. ¿Solo? Daniel habló triunfalmente antes de colgar. Solté un largo y pesado suspiro. Si le daba el sistema, todo lo que habíamos construido podría desmoronarse. Pero si significaba proteger a Rebeca, no tenía otra opción. La noche siguiente, me dirigí hacia la oficina de mi antigua empresa con el corazón apesadumbrado. La duda y la ansiedad se arremolinaban dentro de mí, pero me repetía que esa era la única manera de protegerla. Cuando llegué al edificio familiar y abrí la puerta de la oficina, vi inmediatamente a Daniel. Bueno, viniste. Caminó hacia mí lentamente, con una sonrisa siniestra. Trajiste los datos del sistema, tal como acordamos, ¿verdad? Se burló mientras me miraba desde arriba. Sí, los traje. Saqué la memoria USB que había traído y extendí la mano para dársela a Daniel. Pero justo en ese momento, una voz familiar sonó desde atrás. Tomás, no necesitas entregar esos datos. Sorprendido, me di la vuelta, y allí estaba el señor Robles, quien supuestamente estaba hospitalizado. Señor Robles. Lo miré incrédulo. ¿Por qué está aquí? Pensé que todavía estaba en el hospital. Los ojos de Daniel se abrieron y su voz tembló. El señor Robles le lanzó una breve mirada antes de caminar hacia mí. La verdad es, Tomás, antes de que tu antiguo equipo renunciara, vinieron a verme. Me contaron todo sobre el trato injusto que recibiste y las acciones de Daniel. David y Olivia lo informaron. Sí, así es. Después de recibir su informe, decidí vigilar de cerca las acciones de Daniel. Originalmente, tenía la intención de dejarlo continuar un poco más, pero lo que intentó hacer esta noche fue simplemente demasiado grave como para pasarlo por alto. Así que solicité un permiso especial para salir del hospital y vine aquí yo mismo. El señor Robles esbozó una suave sonrisa, aunque al mirarlo de cerca, su tez estaba claramente bastante pálida. Señor Robles, por favor, no se esfuerce demasiado. No, solo por esta noche, déjame esforzarme un poco. Tomás, de verdad lo siento por no haber estado ahí cuando más me necesitabas. No, no diga eso. Negué con la cabeza rápidamente mientras el señor Robles se inclinaba profundamente delante de mí. Incluso después de una larga pausa, permaneció inclinado. Luego, lentamente levantó la cabeza y se volvió hacia Daniel. Daniel, tu comportamiento es inaceptable. Lo que has hecho ha deshonrado a esta empresa. Señor Robles, espere. Daniel estaba sin palabras, claramente presa del pánico. Tomás, de verdad lo siento. Te pediré disculpas formales más tarde. Por ahora, Daniel, necesitamos tener una conversación seria. El señor Robles me hizo una última y profunda reverencia, luego le lanzó a Daniel una mirada severa antes de llevarlo hacia la oficina del presidente. Gracias, señor Robles. Hice una profunda reverencia mientras los veía desaparecer por el pasillo. Aún no había terminado, no completamente, pero al menos había protegido a Rebeca. Algún tiempo después, tras el trabajo, me encontré sentado de nuevo con Rebeca, de vuelta en el mismo bar de aquella noche. Nos sentamos uno al lado del otro en la barra, observando el ámbar del whisky revolverse suavemente en nuestros vasos. Dudé un momento antes de hablar. Oye, ¿te acuerdas de aquella situación con Daniel? La de tus datos de clientes. Esa en la que intentó chantajearme usando mi nombre. Sí, ¿esa? Resulta que, todo fue una farol. Me lo imaginaba. Sinceramente, en cuanto me lo dijiste, tuve una sensación. Rebeca se rió suavemente y dio un sorbo a su highball. Después de todo ese incidente,
Se lo conté todo a Rebeca de inmediato. Creí haberlo manejado con calma, pero a juzgar por su reacción ahora, parece que no estaba tan sereno como creía. Perdona por eso, musité, dando un sorbo a mi propia bebida, deliberadamente suave. Aparentemente, Daniel se había enterado, probablemente a través de las redes sociales, de que Rebeca y yo nos conocíamos desde hacía años y lo usó para atraerme. Mencionó tu nombre y supongo y me asusté un poco. Lo siento. No te preocupes por eso, de verdad. Además, oí que ahora vuestro sistema se puede compartir conjuntamente entre nuestra empresa y la del señor Robles, ¿verdad? Esa es una gran noticia. Sí, lo es. Y Daniel, oí que lo despidieron después de eso. Si nuestras empresas pueden seguir colaborando de aquí en adelante, creo que ambas nos fortaleceremos mucho. Sin duda. Especialmente con el sistema que tú construiste. Rebeca sonrió cálidamente y golpeó suavemente su vaso contra el mío. ¿Por qué todo se haya resuelto, finalmente? Salud. Sonreí y levanté mi vaso también. Por fin, de verdad sentí que todo lo que había sucedido había llegado a su fin. Oye, Tomás, ¿te acuerdas de aquello del instituto? Rebeca preguntó de repente, cambiando el tono así sin más. Nuestra conversación cambió naturalmente del trabajo a recuerdos del pasado. De verdad, hicimos cosas bastante impresionantes entonces, como construir una aplicación desde cero, simplemente experimentando a nuestro aire. Sí. Estábamos tan metidos en construir cosas entonces. Mirando atrás ahora, aquellos días fueron de los mejores. Totalmente. Solo pensarlo todavía me hace sonreír. Los ojos de Rebeca se suavizaron con nostalgia, su sonrisa cálida y familiar. Su expresión extendió un calor tranquilo por mi pecho. Luego, de repente, se giró hacia mí con una mirada más seria. La verdad es que, siempre me has gustado. No solo entonces, incluso ahora. Mi corazón dio un vuelco, atrapado entre la sorpresa y algo más profundo. No pude decir una palabra, solo me quedé mirando a Rebeca, sin saber cómo responder. ¿Rebeca? Lo siento por decir esto de repente, pero simplemente tenía que decírtelo. Desvió la mirada incómodamente, luego terminó el resto de su highball de un trago rápido. Un silencio tranquilo se instaló entre nosotros. Gracias, Rebeca. Me hace muy feliz oír eso. Sigamos adelante juntos. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero asintió firmemente en respuesta a mis palabras. Mis palabras probablemente no fueron elocuentes, tan torpes como siempre, pero sabía que ella entendía cómo me sentía. Con esa certeza en mi corazón, hice la promesa de caminar hacia el futuro junto a ella.